Mamamucha el alienígena y el mexicano en el paraíso perdido. Introducción. Hola, mi nombre es Juan Carlos Valencia. Te preguntarás cuál es el contenido de este relato. Solo te digo que te des la oportunidad de leerlo y sobre todo de terminarlo. Te aseguro que te gustará la aventura y el mensaje que me han dejado para darlo a conocer a la humanidad. Para esto, te comento que tuve una preparación y grandes tareas personales para ser parte del despertar en conciencia, pero lo relevante es que encontré una ciudad prehispánica donde se presume que salieron los primeros aztecas. Pero lo más maravilloso e increíble es que fui guiado por una entidad cósmica a la que nosotros llamamos alienígenas. Él fue la causa principal para que sucediera y se realizara toda esta historia, la que he tenido la fortuna de vivirla y sobre todo de convivir con dimensionales. En este relato conocerás un poco de quiénes son realmente los alienígenas y por qué están al pendiente de nosotros, la humanidad. Te contaré la inducción y la preparación que tuve que pasar para encontrar el camino del despertar. Descubrirás que nuestros antepasados prehispánicos tenían contacto con los señores de las estrellas y que los hermanos de las estrellas evolucionaron a nuestros antepasados. Los prepararon para dejar un registro de lo que se vivió en aquella época, en la Edad de Piedra. Es increíble lo que estás a punto de descubrir, pero más increíble es que este libro lo tengas en tus manos. Te aseguro que no es casualidad. Date la oportunidad de conocer un poco lo desconocido. Te puedo decir que no es un simple relato. Te aseguro que después de leerlo, conocerás un lugar donde hay una ciudad sagrada en la cual se genera demasiada energía y magnetismo. En este relato visualizarás los vestigios que encontré en aquellos lugares. También te encontrarás con información que tenemos en anonimato, porque realmente no sabemos cómo fueron conquistados nuestros antepasados. Conocerás un poco de quienes habitaban la ciudad sagrada conocida como Aztlán. Lo más relevante de Aztlán es que fue un lugar donde se evolucionaba a los habitantes prehispánicos que radicaban en ese lugar. Solo me queda comentarles que disfruté todas las vivencias que se me presentaron. Conozcan a mi amigo cósmico. Su nombre es Mamamucha 245. Es reptiliano, una entidad cósmica que está al pendiente de nuestro planeta, porque él es un guardián de la Tierra. Él fue un dios para nuestros antepasados. Está subordinado, por decirlo así, al comandante Ashtar Sheran, entidad a la que tienes que conocer. Es de origen pleiadiano. Voy a contarles un poco quién es el comandante, que yo prefiero decirle maestro. Les informo que en la actualidad, él es canalizado con el nombre de Ramt. Se me olvidaba decirles que mi comunicación con mis amigos dimensionales era a través de canalizaciones por medio telepático. Quiero invitarlos a que se den la oportunidad de ser parte de esta historia, además de ser parte del despertar para encontrar el camino de la iluminación. Para mis hermanos que ya están en la búsqueda, solo me queda decirles que es hora de poner en marcha lo aprendido y expandir todo aquel conocimiento que se te ha dado. Es tiempo de ayudar a los nuevos socios porque es hora de despertar y evolucionar en masa. Nota: algunos de los personajes del relato se les cambiaron los nombres por obvias razones, incluso también se modificó el nombre del maestro debido a que está registrado. 1. La inducción. Es el primer relato que escribo sobre algo maravilloso que estoy viviendo. Algo súper increíble, fuera de serie. Algo que en esta vida no puede ser normal, ni real. Todo comenzó por los días de junio del año 2008, cuando inició esta historia maravillosa. Un día fue a buscarme un señor llamado Martín para preguntar sobre un auto que yo tenía en venta. Les comento que me dedico a vender autos usados legalizados que yo mismo traigo de Estados Unidos y legalizo en la frontera de Tamaulipas, México. Cuando estábamos negociando la compra del auto, me llamó mucho la atención su mano izquierda. En ella traía un anillo rarísimo en el dedo anular. Le pregunté por él porque se me hacía muy curioso y raro. Se lo quitó y me lo prestó. Comencé a analizarlo. Resultó ser un anillo prehispánico con figuras de alienígenas con una especie de vestiduras de indios. Cuando lo tomé y me lo puse, pasó algo muy raro. Sentí una vibración y se puso caliente. El anillo estaba hecho de piedra como tipo mármol. Para esto me ofreció vivir una experiencia fenomenal, algo que no iba a poder creer, algo irreal. Le pregunté de qué se trataba esa experiencia que me mencionaba y me dijo que se trataba de un libro, escrito por medio de códigos y figuras o dibujos muy raros, pero que tenían una similitud con la escritura maya, egipcia o algo parecido. Con ese libro se canalizaba con seres cósmicos, arcángeles, ángeles, santos o con familiares muertos. Era un menú aquel ofrecimiento, por decirlo así. La verdad, cuando él me hizo mención del potencial de aquel libro me dije,
Este está bien loco. Pero algo dentro de mí me decía lo contrario. Se podría decir que era un buen presentimiento y acepté vivir la experiencia. Me explicó el funcionamiento del libro. Se trataba de colocar las manos arriba de la escritura, estar en meditación y así poder entrar en trance, el cual te conectaba con seres como arcángeles, ángeles, santos, difuntos o seres cósmicos. El caso es que lo hicimos. Al leer el libro para entrar en trance, me ganó la curiosidad. De hecho, les confieso que yo, en lo personal, no creía en lo más mínimo todo ese cuento que me presentó. Juntamos un grupo de 5 personas, mi esposa Miriam, mi cuñada Mayela, mi trabajador Raimundo, el señor Martín y su servidor. Tuvimos éxito porque entramos en trance y se tuvo comunicación con un arcángel. Se presentó como San Gabriel. Platicamos no más de 5 minutos y mi esposa despertó de la canalización porque se sentía débil y mareada. Nos comentó que sintió un calor y peso muy fuerte en su cuerpo. La verdad, le dio miedo. En otra ocasión, lo intentamos de nuevo y se nos presentó otra entidad presentándose como San Martín Caballero, santo de la religión católica. La impresión que nos llevamos fue sorprendente y maravillosa, por el simple hecho de que en el trance de la canalización se sintió un ambiente de paz, armonía, felicidad, algo muy extraño que estábamos viviendo en aquel momento. Algo curioso. Podíamos platicar y preguntar en la canalización. En ese momento puedes preguntar lo que se te ocurra. La verdad que esto en lo particular nunca lo había experimentado. Platicando con el señor Martín, le pregunté si se podría tener otra sesión con su libro porque quería invitar a unos amigos. Él aceptó y pronto nos volvimos a ver. La segunda vez que se hizo la canalización, invité a un gran amigo al que conocía desde la infancia y a otro amigo que estaba enfermo y los doctores no encontraban la causa de su enfermedad. Me di a la tarea de explicarles el funcionamiento del libro, lo que podía ocurrir y que cada uno era responsable de lo que preguntaba. Desde luego sintieron curiosidad y aceptaron el reto, o más bien la experiencia que les estaba ofreciendo vivir. Se volvió a hacer otro grupo ahora de 6 personas. Nos dimos cita para aquella canalización. En esa ocasión, tuvimos la fortuna de tener comunicación con otro arcángel y otro santo religioso del catolicismo, San Antonio. Se volvió a sentir aquel ambiente de paz, armonía y tranquilidad. Todos quedamos extasiados por la gran experiencia que habíamos vivido. En ese momento el señor Martín sacó unas piedras con dibujos de indios y nos las ofreció como amuleto para la buena vibra. Supuestamente para que nos cuidara y velaran por nosotros. Ese fue el comercial para vendernos aquellas piedras. Una de ellas me llamó mucho la atención. Era una cuadrada con imágenes de alienígenas con aspecto de chamán. Por el lado de atrás tenía unas figuras de 2 guardianes y en medio de esos 2 guardianes había una puerta que estaba tapada con una piedra de obsidiana. Vea la foto de esa asombrosa piedra. Bueno, a fin de cuentas la compré. Me hice de ella porque se me hacía muy bonita y la verdad me interesó más cuando el señor Martín me explicó acerca de su origen, que era muy antigua al grado que él aseguraba que era una pieza prehispánica. Yo la compré con la condición de volver a tener otra práctica con el libro. Lo reté a que tuviéramos una canalización con la piedra, y así podríamos comprobar el origen de esa piedra misteriosa. Él aceptó. Entramos en materia para comprobar su origen. La verdad, se me hacía muy fantasioso todo esto de la canalización con la piedra, pero yo siempre he dicho que no existen las casualidades. Si te pasan las cosas, es porque ya están previstas. Así que de nuevo hicimos el trance de la canalización. La piedra se colocó encima del libro y después mi esposa la tomó en su mano derecha y con la otra mano frotaba el libro con las yemas de los dedos. Tuvo éxito, entramos en la canalización. Pero ocurrió algo extraño. Nos comunicamos con el personaje de la piedra. Él se presentó como un indio chamán que existió hace más de 3000 años, es decir, 1000 años antes de Jesucristo. Ahora sé que el verdadero nombre de Jesús es Ananda, y es pleyadiano. Sobre este tema hablaré más adelante, porque eso lo he aprendido a través de la búsqueda que he tenido en mi vida. El chamán nos comentó que su cultura existió hace 5000 años. Su origen era olmeca y que existió como una persona sabia y sanadora, es decir, un curandero, que es la función de un chamán. Se presentó con el nombre de Mamamuchá. Así fue la conexión entre la piedra y el libro. Fue la primera experiencia con aquella piedra, o más bien con el personaje que se encontraba en esa piedra, llamado Mamamuchá. Pasaron días y semanas, y al comenzar la tercera semana del mes de junio, pasó algo raro que yo sé que no puede ser muy común, y les prometo que me darán toda la razón, por el hecho de que fue algo inesperado.
Comenzaron a sentirse presencias en la piedra que le había comprado al señor Martín. Primero se sintió o se dio a notar en aquella piedra el personaje chamánico llamado Mama Mucha. Era demasiada energía que causaba un fuerte dolor de cabeza. Lo curioso era que si la observabas y analizabas al grado de entrar en meditación, comenzaba a escuchar una voz suave que me decía que lo liberara. Mi primera reacción fue de pánico. Pensé que no podía ser cierto, que era algo insólito, y la verdad, no quise comentarle nada a mi esposa por temor a que se burlara de mí por las incongruencias que me estaban sucediendo. Lo dejé en paz, pero al siguiente día agarré valor y me dije, ¿qué más puede pasar? ¿Dónde está aquel explorador valiente y audaz? Me estaba dando ánimo para enfrentar aquel evento. Les aseguro que no fue fácil tomar de nuevo aquella piedra y comenzar a investigar. Me pregunté cuál era el origen y sobre todo si era real lo que estaba pasando. Así que lo tomé como un juego pensando que no pasaba nada ni perdía nada. Traté de sentir aquella vibración y a la vez esa energía. Pasó lo mismo. Volví a escuchar aquella voz suave, pero esta vez identifiqué el sonido de esa voz como la de una persona adulta, o más bien la voz de un anciano. Le comenté a mi esposa lo que me sucedió y me sorprendí al saber que no era el único que la escuchaba, que ella también la oía, y al parecer el contacto directo era ella. La voz nos explicó que cuando se hizo contacto con la piedra y aquel libro, al entrar en trance la piedra se activó. Esto nos lo dijo el dueño de esa piedra, Mama Mucha. Le pregunté que me especificara lo de la activación y nos comentó que en ese momento quedó abierta la comunicación, o sea, el panel. Desde entonces comencé a indagar, preguntar e investigar por qué se había abierto esa comunicación con la activación. La respuesta fue algo simple. Mama Mucha es el que está plasmado en esa piedra. Nos dijo que se había encariñado con nuestra familia, que tenía ya rato entre nosotros y que nos estuvo observando, por lo que decidió quedarse a indagar, experimentar y sobre todo a preguntar sobre nuestro mundo. A mí en lo personal me interesó intercambiar conocimientos de mi mundo con su mundo. Nuestra dimensión le interesó y a la vez su dimensión me atraía al grado que se me olvidaba que estaba hablando con un ser desconocido. La verdad no me importó y me dejé llevar por la aventura. Así pasaron semanas en comunicación telepática, meses teniendo trato con ese ser, sin tener ni la más remota idea de cuáles eran realmente sus intenciones ni su interés por mi familia. En el mes de agosto de ese mismo año, se presentó la oportunidad de comentar y dar a conocer lo que me estaba pasando. Se lo hice saber al señor Jaime Maussan, persona que se dedica a hablar de la gente cósmica y de sus naves llamadas ovnis. Él se presentaba el 3 de septiembre en el Teatro Aguascalientes. Por cierto, ese día era mi cumpleaños. Se me ocurrió contactar a la producción del señor Jaime Maussan vía mail y les comuniqué lo sucedido con el libro, que podría comprobarles lo que estaba viviendo gracias al libro, pero su respuesta nunca llegó. Así que fui a ver al señor Maussan en la última función para tener la oportunidad de platicar con él. Esperé a que terminara su conferencia y me dirigí a la parte posterior del teatro, por donde él tenía que salir. Cuando iba a abordar su vehículo, me presenté y le mostré piezas arqueológicas atribuidas a los señores de las estrellas, llamados también alienígenas. Así fue como conocí a aquella figura pública. Le mostré algunas piezas que traía del señor Martín y le comenté lo del libro, sobre todo que le podía hacer una prueba del potencial de aquel libro. De hecho, lo invité a hacer la prueba y si quería se la podía hacer en público, que él seleccionara a la gente que podría leer el libro. Incluso le dejé en claro con quién podríamos canalizar. Por supuesto que el señor Maussan me consideró como un loco. Muy cortésmente me propuso que fuera a la Ciudad de México. También me informó que él iba a ir a Teocaltiche, un pueblo ubicado en el estado de Jalisco, que iría a investigar algunos sucesos sobre avistamientos del fenómeno ovni y que en 15 días les llamara para hacer una cita con él para platicarles la historia del libro. Como me dijo, le llamé, pero nunca tuve respuesta, por lo que supuse que no le había interesado el asunto, y la verdad yo lo dejé por la paz. Se preguntarán por qué fui a buscar a aquel personaje. Pues lo hice porque el señor Mama Mucha me indicó que me acercara a él y le comentara lo que estaba viviendo en aquel momento. Por eso fui a buscarlo. De hecho, me acompañó el señor Martín en esa ocasión. El señor Mama Mucha me dijo que no debía estar triste por lo sucedido. Me confirmó que iba a llegar un día en que el señor Maussan quisiera escucharme, y entonces yo estaría mudo para ellos, así como ellos lo estuvieron para mí. Llegó octubre, la hermosa luna de octubre. El acercamiento y la comunicación en este mes fue vital por el sentido de que ya había una relación afectuosa con el señor Mama Mucha, al grado de entablar ya una amistad con aquel gran personaje de la piedra. Me hizo una confesión, que el nombre de Mama Mucha
era el nombre con el que fue conocido en el tiempo prehispánico como el gran chamán o dios de la tierra. Les comento que cuando me hizo esa revelación, algo en mi interior me dijo que no era posible que fuera un simple chamán, ya que lo veían a tal grado que para ellos era como un dios. Quiero dejar muy en claro que el señor Mamamucha me confesó que yo no era muy bien visto por él, porque era una piedra. Le pregunté qué quería decir con eso, y me respondió que estaba contaminado en mi esencia, en mi alma y en mi ser. En cambio, mi esposa Miriam era todo lo contrario, que con ella era todo viento en popa, como se dice en mi país, o sea que todo era maravilloso, al grado que de su comunicación surgió una buena amistad. Considero que lo que les voy a platicar fue un regalo del señor Mamamucha para mi esposa. En sueños, ella veía un paisaje semidesértico a unos cuantos metros de las faldas de un cerro pequeño. A su alrededor había nopales y poca vegetación. Esto se manifestó durante una semana y me platicaba cada vez que soñaba aquel paisaje. La segunda semana fue algo muy parecido, pero la diferencia era que yo también ya estaba soñando lo mismo y tenía personajes en aquel sueño. Ya no era un simple paisaje, sino que mi esposa y su servidor tomábamos parte en aquel sueño. Lo que visualizábamos era que nos dirigíamos hacia el cerro y que yo iba atrás de ella a no más de 5 metros de distancia, cuando de repente ella hace un movimiento señalándome algo. Se detuvo, se inclinó y comenzó a escarbar, y a no más de 10 centímetros de profundidad encontraba algo. Lo sacaba, e increíblemente lo que encuentra, una escultura cuadrada de piedra, donde estaba dibujado el señor Mamamucha, era de un material blanco estilo mármol o jadeíta cristalizada. Esta piedra tenía alrededor de 10 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo. En la tapa de enfrente estaba el dibujo del gran chamán parecido a la piedra que yo había comprado. Se podría decir que se asemejaba a un sacerdote tipo azteca con un penacho simbolizando un águila, lo más similar a un caballero águila con rostro alienígena adornado con aretes y collares. Parecía transmitir con sus labios un llamado. A su costado tenía serpientes, del lado derecho e izquierdo tenía piececillos dibujados, arriba del lado derecho el sol y del izquierdo la luna, en medio una nave. Sí, una nave dibujada. Esta representación era hermosa e impactante. Por si eso fuera poco, por dentro contenía figuras prehispánicas hechas de oro. La verdad considero aquel hallazgo como algo milagroso. Analizando el sueño, paso a paso canalizamos a Mamamucha para preguntarle sobre el lugar del sueño. Nos respondió que buscáramos el lugar donde habían sacado aquel anillo prehispánico que llegó a mis manos, que esa era mi respuesta. Con grata sorpresa, anduvimos investigando el origen de la piedra, pero como siempre, nunca nos quisieron decir de dónde la habían sacado, ni mucho menos quién la había encontrado. Transcurrieron días y en la tercera semana de octubre del 2008, tuve la fortuna de localizar vía telefónica al señor Martín. Me comentó que la persona que había encontrado esa piedra trabajaba en la Comisión Federal y que él la había encontrado, pero no tenía ningún interés en ella, que esa persona se la había vendido en 300 pesos. ¿Están de acuerdo que esa suma de dinero era insignificante si la piedra resultara auténtica? Por esa razón, yo no creía que la piedra fuera genuina, pero también el señor Martín nunca supo lo que estaba pasando con aquella piedra que él me había vendido. Aparte, el señor Mamamucha me expresó que no dijera nada de lo que estaba pasando con la piedra, por muchos motivos, así que callé y no le platiqué nada al señor Martín. Todo cambió cuando empezó la investigación por encontrar el origen de aquella piedra. No les miento, primero me dio miedo, después demasiada desconfianza, porque era imposible creer que te dieran algo a cambio de nada. Espero me entiendan. La verdad no había lógica, pero sí mucha desconfianza de mi parte hacia todo lo que estaba pasando. Al día siguiente de que hablé con el señor Martín, él personalmente me buscó y me platicó acerca de dónde supuestamente habían encontrado aquella piedra, y también me preguntó que por qué mi interés en conocer su procedencia. Simplemente le contesté que era solo curiosidad. Conocí que su ubicación había sido saliendo de Aguascalientes, rumbo a San Luis Potosí. Les aclaro que soy originario del estado de Michoacán. Nací en la ciudad de Apatzingán, pero radico en Aguascalientes desde hace 14 años por circunstancias de la vida. Continuando con el relato, tomamos la decisión entre mi esposa y yo de ir a buscar aquel lugar. Lo planeamos como un domingo familiar. Mi hijo, Carlos Francisco, de 7 años, mis hijas Andrea Fernanda, de 6 años, y la pequeña Jimena, de 3 meses. También nos acompañó mi trabajador Raimundo, el cual ya es parte de nuestra familia, ya que ha convivido con nosotros desde hace más de 5 años. Salimos en la búsqueda de aquel lugar hasta que llegamos al lugar indicado. Buscamos el panorama del sueño.
Indagamos durante 7 horas sin tener éxito, por lo que la excursión familiar fracasó. El paisaje soñado no tenía nada que ver con aquel al que fuimos. En la última semana de octubre de 2008, me di a la tarea de buscar al señor Martín, para que me contara la verdadera historia del origen de la piedra que él me había vendido. Tuve la fortuna de localizarlo y sorpresa que me llevé. Cuando mencionó otra historia del origen de la piedra, me refirió varios nombres de personas que se dedicaban a saquear, porque a buscar no creo. También me contó que personas que se dedicaban al pastoreo entraban a las cuevas a sacar piedras labradas. Me dio el nombre de un señor que se dedicaba a indagar en cuevas y barrancos, que él vio el lugar correcto del origen de mi piedra. Yo necesitaba conocer a alguien que me ayudara a encontrar el lugar exacto del sueño, para facilitar el hallazgo de aquel regalo y sobre todo para comprobar si en realidad era cierta esa historia. Martín me presentó a Juan Cárdenas, persona experimentada en andar investigando en aquellos cerros. De hecho, él labora en el Museo Municipal de Ojuelos. Platiqué con él y le mostré mi piedra donde estaba mi amigo Mamamuchá. Sí, ya éramos cuates. Grata sorpresa me llevé al conocer el origen de mi piedra y quién era su dueño. Lo primero que se me vino a la mente fue cómo supo él quién era el que estaba dibujado en mi piedra, o sea, Mamamuchá. Era algo sorprendente o tal vez inusitado. Le pregunté cómo lo sabía y me contestó que él tenía comunicación con los indios o guerreros y que él podía canalizar a los espíritus de aquellos indios. Los indios a los que él se refería eran prehispánicos, de origen azteca, olmeca y maya. La verdad en mi interior no le creía, hasta que comenzó a contarme acerca del origen de mi amigo Mamamuchá. Me interesé en todo lo que me estaba comentando y resulta ser que yo ya tenía idea de varios temas de los que él me informaba, porque Mamamuchá ya me los había platicado. Me dijo que a él lo cuidaban 4 guerreros, que mi piedra la habían encontrado en un lugar sagrado donde convivían 7 tribus de diferente origen. En esas zonas habían encontrado vestigios de esas culturas. Los lugares que mencionó fueron La Hierba, Matancillas, Ciénega de Mata, Ojuelos y Vaquerías, todas ellas ubicadas en el estado de Jalisco. Se les hacía normal encontrarse flechas, figuras, anillos, entre otros objetos, todos ellos muy antiguos, labrados en piedra de jade, corazón de mármol, jadeíta cristalizada, barro y otras. Lo impresionante era que cada vez que el señor Juan me contaba más del origen de la piedra de Mamamuchá, yo más me intrigaba porque todo no parecía real mientras seguía recibiendo más y más información. Regresé a mi casa espantado, desconsolado y torturado psicológicamente por todo lo que había conocido acerca del origen de mi piedra. Dejé pasar varios días no queriendo hacer caso. No quería pensar en nada sobre la piedra de Mamamuchá. Pero me sentía incómodo. Tenía ante mí una gran puerta abierta a lo desconocido, al misterio y a la vez al miedo. Hasta llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Tomé la decisión de bloquear la angustia que estaba viviendo en ese momento y al 5.º día me pasó algo inesperado. Escuché una voz que surgía de la piedra de Mamamuchá, comunicándome que lo liberara. En ese instante me dirigí a donde la tenía guardada. La tomé entre mis manos y comencé una meditación. Escuché de nuevo esa voz diciéndome que lo liberara. Le pregunté que cómo lo podía yo hacer. Me indicó que quitara la piedra que estaba sobrepuesta entre los guardianes. La piedra a la que se refería, con la que estaba teniendo comunicación, era la piedra de Mamamuchá. Entonces, tomé una navaja y quité la piedra de obsidiana que estaba sobrepuesta. Al quitar esa piedra, encontré que estaba tapando un dibujo de una enorme cueva con figura de templo, una gran puerta, atrás una montaña y hacia arriba el destello de una nave. Les informo que lo del destello lo pregunté al señor Mamamuchá. Interrumpo la historia para aclararles que se supone que esa cueva era buscada por los conquistadores con el fin de encontrar la ciudad de Aztlán. Tenía que comunicarles el origen de esa cueva. Regresando al punto de quitárselo piedra, acuérdense el comentario sobre el significado que el señor Mamamuchá había hecho en relación con la piedra. Lo que quiere decir es que somos impuros, egoístas, inhumanos e inconscientes. El mensaje tal vez era ese, y no el de quitar simplemente la piedrita de obsidiana. Vaya, lo que trato de explicar es que el que se tenía que quitarlo piedra era yo, y no una simple piedra de obsidiana. Es por lo que pienso que esa fue la razón de decirme que quitara la piedra porque yo tenía que cambiar para enfrentar lo que llegaría a mi vida. Tenía que comenzar a cambiar mi forma de ver la vida y sobre todo de vivirla. Por eso me enfoqué en ello. ¿Qué razón tiene el usar y darle el valor adecuado a las palabras? La profundidad que tiene el mensaje que te quieren compartir. Mi mensaje era que no debía de tener miedo a lo desconocido,
y que no podía rechazar algo que era para mí. Regresando a la historia de Mamamucha, fue donde yo comencé a cuestionar cuál era la razón o el motivo de ese dibujo marcado sobre la piedra oculto sobre ella y vigilada con 2 guardianes que se supone eran guerreros de aquella época. También vigilada por el sol, así como a su vez por la luna, dibujada con un antifaz. Pero grata sorpresa fue cuando le pregunté a mi amigo Mamamucha por el antifaz. Él me dijo que no era un antifaz, que así lo habían dibujado porque era una forma de interpretar una nave y pregunté, ¿cómo que una nave? Sí, me respondió, una nave espacial, o como dicen ustedes, un platillo volador u ovni. Tal vez a algunos se les haga gracioso esta confesión, a otros incoherente, y a muchos razonable, pero recuerden que es el libre albedrío. Es difícil pensar que estamos solos en todo el cosmos. Si hay de mi parte alguna ofensa o complicación para encontrar el camino hacia la luz, les pido me disculpen. Tal vez otros me darán la razón. En cuanto a las religiones, también puede haber cierto debate porque trataré también parte de esos temas. Así que quienes estén muy apegados a su religión, este libro no es apto para ellos. Yo no quiero hacer polémica, simplemente cuento la historia de un ser especial de luz al que conocemos como alienígena, y que la verdad es un feo nombre. Es como muy racista. Continuando con el relato, cuando Mamamucha me dijo de la nave, de inmediato se me vino a la mente realmente de quién se trataba. Me preguntó que si realmente no me había dado cuenta quién era él y con quién había estado platicando telepáticamente los últimos 5 meses. Me dijo que al siguiente día me respondería todas las dudas que tuviera acerca de su origen. Al día siguiente, entramos en trance mi esposa y yo. Le pregunté que quién era y cuál era su origen. Él me contestó que la respuesta se me iba a dar cuando encontrara el lugar del sueño, que no fuera ansioso, que tuviera paciencia. Le pregunté que cómo íbamos a encontrar el lugar del sueño y cómo íbamos a sacar el regalo de mi esposa. Sobre todo, ¿qué nos iba a pedir a cambio de ese regalo? Me respondió que nada, que simplemente dejara la piedra que yo había comprado en su lugar de origen, que la regresara al sitio donde se iba a hacer entrega del regalo. Nos comentó que llegando al lugar de nuestro sueño, buscáramos con nuestras manos, usándolas como si fueran detectores, y que él se encargaría de que nosotros sintiéramos la energía donde se encontraba el regalo que nos había dado. Lo que sentiríamos sería calor en la palma de las manos. Era importante que yo fuera detrás de mi esposa como sucedía en el sueño. Así que el 6 de noviembre partimos a buscar aquel regalo. Nos dirigimos con rumbo a Ojuelos, al Cerro del Toro. Era en ese lugar donde se encontraba el origen de Mamamucha, lugar donde se establecieron las civilizaciones de las 7 tribus de Aztlán. Es el lugar donde se supone que salieron los aztecas para poblar el centro de la República Mexicana. Los invito a que conozcan un poco de nuestra historia, a investigar y a conocer los grandes hallazgos realizados en estos lugares, tanto en el Cerro del Toro como en el Cerro del Indio, que se localizan en el municipio de Chinampas, el Cerro del Espía, localizado en Ciénega de Mata, Jalisco, donde se han descubierto vestigios de esas culturas como diversas figuras, ollas, armas de caza, entre otros muchos más objetos. Deberíamos cuidar y valorar el gran tesoro que existe en nuestro país y evitar que sea saqueado. Cuando íbamos a la mitad del camino para llegar al Cerro del Toro, llegó el mensaje de Mamamucha. Telepáticamente me comentó que en el kilómetro 11 antes de llegar a Ojuelos, diera vuelta hacia mi derecha y que ahí encontraría la entrada para llegar al lugar del sueño. Ese lugar era la entrada al ranchito La Hierba. Buscamos un lugar seguro para dejar mi camioneta y bajar la cuatrimoto del remolque. Cuando entramos a aquel ranchito, vimos que había una telesecundaria y un grupo de muchachos se acercaron de inmediato a ayudarnos. Uno de ellos, llamado Gaspar, se ofreció a ir con nosotros para buscar aquel lugar. Nos dijo que él conocía bien el cerro. Gaspar vivía enfrente de la telesecundaria, así es que conocimos a su familia. Faltaba que conociéramos a su papá, el cual se convertiría en una pieza importante de este rompecabezas. Más adelante les contaré por qué. De inmediato nos dirigimos a las faldas del Cerro del Toro. Íbamos mi esposa, Raimundo, el guía Gaspar y yo. Como a las 12, empezamos a buscar por la falda y la mesa del cerro el lugar anhelado. Llegamos a un punto donde la moto ya no podía trepar y tomamos la decisión de bajar de ella y caminar un poco, cuando no pasaron ni 10 minutos y escuché una voz que me decía que trepara el cerro hasta la cima, hacia la mesa del cerro. Le dije al grupo lo que estaba escuchando, pero al parecer no era el único. También mi esposa lo escuchó y optamos por subir. Le preguntamos al guía si sabía por dónde subir y nos contestó que sí,
Hasta nos presumió que desde muy chico lo mandaban por leña al cerro. En ese momento me dio confianza y le pedí que nos guiara hacia la cima del Cerro del Toro. Pasamos casi 6 horas escalando. Lo malo es que no íbamos preparados para subir un cerro como este. Era algo que no habíamos previsto. Cuando llegamos a la cima, ya eran como las 6:30 de la tarde, y pasó algo raro. Comencé a hablar un dialecto que la verdad no tenía ni idea de su origen. Mucho menos sabía lo que estaba yo diciendo. Cuando empecé a hablar, me sentí liberado, y me surgió la necesidad de abrir mis brazos en forma de cruz, con las palmas de las manos dirigidas hacia el cielo. Sentía liberarme de una carga muy pesada. Cuando terminé de hablar aquel dialecto, me sentía tan feliz, y sobre todo con una paz interna, que la verdad no hay palabras para explicarlo con detalle. Se nos hizo de noche, y lo peor es que nos perdimos. Resulta ser que era la primera vez que el guía trepaba al cerro, por lo que se complicó la bajada. Se respiraba un ambiente de miedo y desesperación, además de que estaba haciendo mucho frío. Comenzó la angustia. La moto estaba muy retirada y no teníamos comunicación por medio del celular. Lo peor es que no teníamos ni una lámpara para alumbrarnos el camino. Estaba desesperado. Quería comerme vivo en ese momento a Gaspar, por el hecho de que confié en él, ya que nos aseguró que era experto en trepar el cerro, y en ese momento me confesó que lo único que quería era pasearse en aquella moto. Después del suceso del dialecto, seguí hablándolo, y lo curioso es que se comenzaron a sentir presencias, al grado que se escuchaban pisadas cerca de nosotros. Aquel ambiente era de pavor porque también ya era muy noche, pero eso no es todo. Cuando terminé de hablar ese dialecto, algo extraño me sucedió. Guié al grupo hacia donde se encontraba la cuatrimoto. Cuando vivía esa experiencia, yo veía aquel lugar como si ya lo conociera. Caminé por senderos y brechas que lo juro jamás había andado. Las pisadas que oía adelante y atrás del grupo eran como de alguien que nos viniera custodiando. En todo el recorrido, tanto de ida como de regreso hacia la cuatrimoto, no encontramos en todo el trayecto ni un solo animal. Siendo un lugar tan desértico, por lo menos un bicho nos hubiera salido, pero no salió nada. Al llegar a la moto, me sentía muy agotado, súper cansado, como que mi cuerpo ya no reaccionaba. Era demasiada la fatiga. Regresamos al punto donde habíamos dejado la camioneta. Eran ya 12:30 de la noche cuando llegamos a la casa del guía Gaspar. En ese momento ya nos estaban aguardando la mamá de Gaspar junto a toda su familia. Estaban preocupados porque ya era muy tarde y nosotros no regresábamos. Cuando nos vio la mamá de Gaspar, nos preguntó que realmente a qué habíamos venido, y me atreví a contarle la historia de la piedra de Mamamuchá y el regalo que se nos había prometido. Ella nos contó una historia similar sobre unas personas de San Luis Potosí, a las que también una piedrita les hablaba telepáticamente y que les había ofrecido un regalo en aquel cerro. De hecho, el esposo de ella, el papá de Gaspar, había ido a buscar aquel regalo y al escarbar después de 3 meses encontraron aquel regalo. Me presentaron al papá del guía, el señor Danilo. Dijo su esposa que él sí conocía muy bien el Cerro del Toro, porque ahí había nacido. Acordamos con el señor vernos el 8 de noviembre para seguir buscando lo que no encontramos en esa ocasión. Así es que regresamos a casa. Al día siguiente, me dediqué a comprar una despensa para la familia de Gaspar, para corresponder en parte la hospitalidad que habían tenido con nosotros. Llegó el día de la cita con el señor Danilo. Nos dirigimos hacia la hierba. Llegamos a las 9 de la mañana a la casa de Gaspar. Le platicamos a su papá el sueño que habíamos tenido, sobre todo el cerro que veíamos en aquel sueño. El señor Danilo nos llevó a aquel punto. Al llegar, reconocimos el lugar como el que se nos había presentado. La vegetación estaba igual que en nuestro sueño. Seguimos al pie de la letra las indicaciones de Mamamuchá. Me fui detrás de mi esposa a 5 metros de distancia. Sentimos las manos calientes. Como a las 10:30 de la mañana, localizamos aquel punto. Mamamuchá nos dijo en ese momento que estábamos en un lugar sagrado, que nos teníamos que quitar los zapatos, que pidiéramos permiso antes de escarbar e hiciéramos una cruz en el lugar que se iba a escarbar. Al parecer la cruz era un símbolo que consistía en lo lineal con el inframundo. También me dijo que hiciera un tipo de cuadrado a lo largo, que escarbara 2 metros de ancho y 1,20 m de profundidad, no más de 1,50 m. Claro, yo cuestioné que en el sueño estaba a menos de 20 centímetros, y Mamamuchá me respondió que no dejaba de ser un sueño, que los sueños a veces son visiones, pero que nunca te daban los datos exactos, simplemente lo fundamental para ayudarte. Iniciamos la tarea entre el señor Danilo, Gaspar, mi esposa, Raimundo y yo.
Comenzamos a escarbar en aquel lugar. Fue algo emocionante porque estábamos al pendiente de lo que podíamos encontrar. Pasaron unas 6 horas de excavación cuando ya llevábamos como 1,50 m de largo, unos 90 centímetros de ancho y como 1 metro de profundidad. Escuché la voz de Mamá Mucha que me decía que tomara fotos del lugar, pero que yo permaneciera dentro de aquel pozo que habíamos hecho. Raimundo se encargó de tomar las fotos. Después de casi 8 horas decidimos retirarnos porque ya estábamos agotados y porque ya iba a comenzar a oscurecer. Regresamos tristes creyendo que realmente no íbamos a encontrar nada. Lo único que sacamos fueron pedazos de barro. Llegamos a la casa del señor Danilo, nos despedimos y quedé de hablarle después para ver si regresaba a buscar de nuevo. Partimos para nuestra casa. En todo el camino no se habló del tema. El motivo principal era el cansancio y la desilusión, además que yo venía furioso por la situación. Me cuestionaba el motivo por el cual había salido todo mal, si lo habíamos hecho al pie de la letra. Pasaron 8 días para hablar de nuevo sobre el tema de la excavación con el señor Mamá Mucha. Él se dirigió a mi esposa y le comentó que quería platicar conmigo en una canalización para comentar acerca de la excavación. Así que acepté escuchar y dialogar con el señor Mamá Mucha. Me explicó que todo fue un proceso, que él quería ver la avaricia de cada integrante y sobre todo la actitud. También me dijo que en todo momento estuvo conmigo y que él no intervino porque el regalo que se nos iba a dar no era de él, sino que el dueño era un indio, el cual había aceptado obsequiarlo, pero que nos iba a hacer batallar un poco. Ese día de la excavación fue una prueba para mí porque querían ver mi desempeño y sobre todo la actitud que tomaría yo cuando no encontrara aquel regalo. Le dije a Mamá Mucha que me sentía extraño desde aquel día en el que fui a buscar el obsequio. Me informó que aquel día yo me había traído el espíritu de un indio y que por eso sentía esos síntomas. Estaba muy callado, con un peso en los hombros y muy observador.